Una justicia imparcial, pero sobre todo transparente y pronta, es la tendencia de los nuevos procesos judiciales. Mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema serán los juicios orales mercantiles, para lo cual tendremos como invitado al juez civil del Distrito Judicial de Pachuca, Saúl Ferman Guerrero. Yo le pido que nos mande sus mensajes, sus preguntas a nuestras líneas de contacto, el 790-02, y nuestras redes sociales Facebook y Twitter, para que usted pueda conocer más acerca de este importante tema, para lo cual también le invito a que nos acompañe a ver nuestra cápsula en contexto. Adelante. En las reformas del año 2011 se adiciona el juicio oral mercantil. Solo serán admitidos los conflictos de tramitación ordinaria y se basará en los siguientes principios. Principio de concentración, que pretende evitar la dilatación en el tiempo de la consecución procesal. Principio de contradicción, el cual exige el derecho que tienen las partes a participar en todas aquellas diligencias probatorias que les pudieran preparar un perjuicio o desde luego un beneficio. Y principio de inmediación, es decir, es esencial que la actividad probatoria se practique ante el juez o tribunal competente, exigencia acorde con el principio de oralidad que rige totalmente el proceso. El juez del conocimiento de estos procedimientos orales tendrá la más alta facultad y podrá decretar en todo momento las medidas de apremio que considere y que van desde amonestación a las partes hasta arresto por 36 horas inconmutables. En dichos juicios orales cabe la recusación del juez hasta antes de la calificación sobre la emisión de pruebas en la audiencia preliminar, interponiéndose de manera directa ante el juzgador y expresándose con claridad y precisión las causas en que se motive y funde. Todas las promociones deberán formularse verbalmente durante las audiencias y solamente cabrá la notificación personal en el emplazamiento a la parte demandada. Una vez admitida la demanda y debidamente notificado el demandado, este tendrá 9 días para dar contestación. El juez fijará fecha para la celebración de la audiencia de juicio en un lapso de 10 a 40 días. Todas las audiencias serán presididas por el juez y serán orales. Particularmente la audiencia del juicio es en la que se desahogarán todas y cada una de las pruebas que se encuentren debidamente presentadas y se declarará el asunto como visto para citar de manera inmediata a las partes para la continuación de la audiencia dentro del término de 10 días siguientes para que escuchen igualmente de manera oral, en forma breve, debidamente motivada y fundada la sentencia definitiva. Gracias por estar una semana más con nosotros en este su programa Hablando Derecho. Gracias por recibirnos una semana nuevamente en este interesante tema, un tema de novedad, con todo un conocedor, el juez Saúl Ferman Guerrero, a quien le doy la bienvenida. Juez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a tu auditorio. Gracias a usted que nos acompaña en esta emisión de Hablando Derecho para darle a conocer a nuestros amigos un proceso más que se oraliza o que se llevará en forma oral. En esta ocasión, el procedimiento mercantil. Y para ello le tendría yo que preguntar primero, ¿qué es un juicio mercantil, juez Ferman? Claro. Bueno, todos tenemos conocimiento de que la convivencia diaria entre los seres humanos que viven en una sociedad, pues necesariamente va a estar salpicada de conflictos que no siempre pueden ser solucionados de manera pacífica, de manera amistosa. Para eso el Estado ha tenido que implementar un sistema mediante el cual pueda dirimir las controversias, resolver esos conflictos entre los particulares, de manera que los pueda obligar al cumplimiento de sus resoluciones. Hay diferentes tipos de relaciones. Hay relaciones familiares y entonces son regidas por el derecho familiar. Hay relaciones de naturaleza civil y son regidas por el derecho civil. En el caso de los juicios mercantiles, estamos hablando de aquellos procedimientos que se inician cuando están involucrados en los conflictos personas que se dedican al comercio, comerciantes. Cuando existen personas morales de carácter mercantil, como por ejemplo las sociedades anónimas, etc. Y cuando para alguna de las partes que celebró el acto jurídico, que es motivo del conflicto, el problema tiene una naturaleza mercantil. Por ejemplo, puede ser que encontremos una venta de un inmueble que en apariencia pudiera resultar un contrato de naturaleza civil, pero quien vende el inmueble es una sociedad mercantil dedicada
a la compraventa de inmuebles, una inmobiliaria por ejemplo. En esos casos, la resolución del contrato ante la autoridad judicial tendrá que hacerse por medio de un juicio de naturaleza mercantil. Estas mismas condiciones, estas reglas que usted nos manifiesta, es lo mismo que le podría hacer a nuestros amigos determinar o saber si pueden ir a un juicio mercantil o a un juicio civil. Sí, exactamente. Aquí hay que poner atención en cuál es la naturaleza del acto, qué se entiende por un acto de comercio. El artículo 75 del Código de Comercio prevé cuáles son los actos que se consideran de naturaleza mercantil. Por ejemplo, todos aquellos actos que celebran las sociedades mercantiles en ejercicio de su objeto social son actos de naturaleza mercantil. Quienes se dedican al comercio como su principal actividad generadora de riqueza, también tendrán que resolver sus conflictos a través del juicio mercantil. Por ejemplo, la expedición de títulos de crédito, como un cheque de una institución bancaria o un pagaré para garantizar algún tipo de adeudo, deberán ser también solucionados los conflictos en la vía mercantil. El artículo 75 del Código de Comercio es muy claro al precisar qué actos. Hemos dado mucha difusión en este programa, los medios en general, al sistema penal, la oralidad en el sistema penal. En el sistema mercantil, ¿qué ventajas tiene incorporar la oralidad? Esto que comentas es muy importante. Efectivamente, a partir del 2008 hemos estado escuchando en todo momento quienes estamos relacionados con el ámbito jurídico acerca de la implementación del nuevo sistema de justicia oral penal. Así es. Como una forma de hacer los procesos más breves, pero sobre todo con mayor claridad y en respeto estricto a los derechos humanos. Pero la oralidad no es exclusiva del sistema penal. Y de hecho la tendencia es que la oralidad alcance todas las demás materias. ¿Por qué? Porque nos va a permitir precisamente eso, un mayor contacto de las partes con el juez o del juez con las partes y los medios de prueba que se aportan en juicio y celeridad procesal. Tratar de olvidarnos un poco de lo voluminoso de los expedientes y que el juez tenga un conocimiento más directo acerca de los verdaderos hechos que motivan el conflicto. En materia mercantil tenemos el caso de que de repente en los juzgados nos encontramos con expedientes que son de 2, 3, 4, 5 tomos en los que las partes de manera constante están promoviendo escritos, aportando documentos, se celebran diligencias, se promueven recursos y eso hace que los expedientes crezcan. Que al final cuando el juez tiene que resolver se da cuenta de que mucho de lo actuado en el juicio no lo va a tomar en consideración para la sentencia porque son solamente trámites parte del procedimiento, pero el verdadero litigio se centra en los escritos que inician el juicio, demanda y contestación, y en los medios de prueba aportados. Entonces vamos a tratar, o se trata con la oralidad, de disminuir estas cargas, de disminuir este volumen de expedientes y que el juez tenga más contacto con las partes. Muy bien, amigo que nos ve del otro lado de su pantalla, usted comienza a escuchar, a conocer lo que es el juicio oral mercantil, que la oralidad no es propia ni exclusiva de un proceso como el penal. Yo le invito a que continúe conociendo más acerca de este proceso, no le cambie, estamos hablando derecho. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En este bloque ha llegado el momento de conocer el lado humano, el rostro del Poder Judicial del Estado. Le invito a que conozca la labor que desempeña la juez civil Ninfa Varga. Adelante. ¿Cuántos años trabajando en el Poder Judicial? Aquí en el Poder Judicial tengo aproximadamente 25, 26 años. ¿Cómo se llega a ser juez? A través de concurso de oposición y para ello se observan o se requieren ciertos requisitos. Por ejemplo, ser hidalguense, cubrir cuando menos 25 o tener cuando menos 25 años de edad, 3 años de ejercicio de práctica profesional y desde luego los conocimientos
prácticos, teóricos y ser de conducta honorable. ¿De qué se encarga un juez? La responsabilidad que tiene un juez es extremadamente pues grande, amplia, porque en sí tiene la responsabilidad de todo el juzgado, por ser la titular del juzgado. Entre ellos podemos señalar pues que se encarga de cumplir las determinaciones que el propio juez dicta en cada uno de los expedientes y a su vez hace cumplir las determinaciones que el Tribunal Superior de Justicia le encomienda y en su caso el Poder Judicial de la Federación. También lo que algunos otros jueces le llegan a encomendar a través de exhortos, despachos y u otras autoridades que son de la misma jurisdicción. ¿Un momento difícil a lo largo de estos años? Los momentos difíciles son pues las tomas de decisiones. ¿Se requiere de una constante capacitación? Estamos en constante capacitación, ya sea de forma individual que lo hace el propio juez o a través de cursos, talleres que el propio Tribunal Superior de Justicia lleva a cabo. ¿Satisfecha con el trabajo realizado? Sí, muy satisfecha y pues al final del día pues hace uno la reflexión de que lo que vino uno a realizar en el juzgado pues lo hizo uno con gusto, con convicción y pues que esto a través de los resultados pues le genera a uno satisfacciones y yo en lo personal sí me quedo satisfecha y estoy satisfecha con la labor de juzgador que realizo actualmente. La licenciada Ninfa Vargas, toda una profesional, un ejemplo de lo que es el servidor público del Poder Judicial del Estado. Pues bien, continuando con nuestro tema, los juicios orales mercantiles, les recuerdo tenemos al licenciado Saúl Ferman Guerrero, juez civil de este distrito judicial. Licenciado Ferman, ¿el Código de Comercio o qué legislación tuvo que sufrir alguna modificación para incorporar la oralidad a los procesos mercantiles? Particularmente el Código de Comercio, que es la ley mercantil que prevé el procedimiento para dirimir estas controversias. Nuestro Código de Comercio establece diferentes procedimientos para que las acciones de naturaleza mercantil puedan ser resueltas ante la autoridad judicial. Da preferencia a un procedimiento convencional, es decir, la posibilidad de que las partes en un instrumento, pues en un instrumento público, establezcan de qué manera van a resolver ellas sus diferencias ante la autoridad judicial. Cuando no existe esta convención entre las partes, entonces se opta por lo que se conoce como juicio ordinario mercantil. Cuando las acciones son de una naturaleza especial, es decir, el derecho que se disputa tiene ciertas características previstas por la propia ley, entonces hablamos de una vía especial. En ese caso tenemos la vía ejecutiva para títulos de crédito en general, para cuando se pretende como acción una que tenga como base un título ejecutivo, que contenga una deuda cierta, líquida y exigible. Existe otro procedimiento especial que es de ejecución de prenda. Por ejemplo, cuando, esto es muy común, uno adquiere con las agencias de vehículos un coche nuevo de modelo del año y lo compra a plazo, pagos 36 mensualidades, etcétera. Entonces hay bancos que otorgan créditos para esta adquisición y la factura se queda endosada para el banco y hasta que se termina de pagar es que le entregan al titular la factura endosada a su nombre. Lo que pasa es que el vehículo no se entrega al banco, se lo queda el adquirente, pero la factura, que es el título que ampara el vehículo, la queda el banco hasta que haya sido pagada. Es una prenda y también existe un procedimiento especial para ello. En el caso de nuestro Código de Comercio fue el que sufrió las modificaciones porque se introduce un nuevo juicio oral mercantil y para esto se reforma el artículo 1390 bis
con diferentes artículos, 1390 bis 1, 2, 3, etcétera. Y de esta manera se prevé todas las reglas que van a normar este nuevo procedimiento en el que se le da preferencia a la oralidad. En estos procedimientos de nueva generación o de moda, hablamos de que la oralidad es el medio como vamos a materializar o como las partes van a materializar o le van a hacer de conocimiento al juez sus necesidades, ¿no? Y le van a aportar pruebas, medios de convicción para decirle yo tengo más razón o más derecho que mi contraparte. En este juicio en especial, en el oral mercantil, ¿qué principios rigen al mismo? En general la oralidad va a estar regida por principios que incluso ya fueron mencionados en la cápsula de inicio, que también los hemos visto para el juicio, para los procesos penales, y que son principalmente la oralidad, en el que se dará preferencia al contacto directo de las partes con el juez y que de manera verbal hagan sus peticiones y el juez de igual manera verbalmente las conteste. Principio de publicidad. Esto es, que los juicios sean abiertos a todo público, que toda persona pueda presenciarlo, que no sean audiencias privadas. El principio de inmediación, mediante el cual el juez debe estar en contacto directo con las partes y sobre todo con las diligencias en las que se reciban los medios probatorios. Principio de contradicción, que le permitirá a las partes estar presentes en todas las diligencias en las que se reciban pruebas que pudieran afectarles a su derecho y de la misma forma contraatacar, por decirlo de alguna manera, las pruebas que presente su contraparte. En fin, los mismos principios que rigen al procedimiento penal van a regir al procedimiento mercantil. Hablando de la publicidad, ya que hoy estamos en un medio de comunicación, ¿la publicidad seguirá los mismos tintes o las mismas reglas que el penal, como bien lo menciona? Puede asistir cualquier persona que lo desee sin ser parte interesada en el asunto. Así es, podrá asistir cualquier persona, no hay razón para que las audiencias se realicen de manera privada. Sí, tendrán que ser abiertas, públicas, a toda persona que le interese estar presente. Libre acceso a los medios de comunicación, sí, también. Restricción para entrar con insignias policíacas, militares, de algún partido político. No hay disposición en concreto en la ley, pero debemos de entender que los principios que rigen a la oralidad así lo van a establecer. Entonces, son procedimientos similares. Sí. Cambia la materia, lo que va a iniciar la actividad del órgano jurisdiccional. Pero los principios siguen siendo los mismos, solamente ajustados a la naturaleza de la materia. En el caso de un sistema penal, estamos hablando que se rige, el procedimiento penal se rige por un sistema publicista, en el que nos interesa que prevalezca la protección a los derechos humanos. Eso no quiere decir que en el mercantil no, pero en los procedimientos mercantil y civil se disputan derechos privados. Y esto implicará que solamente el procedimiento puede ser iniciado a instancia de parte. Esto se llama principio dispositivo. Entonces, el impulso procesal lo van dando las partes. Nos van a regir los mismos principios de oralidad, pero ajustándose a cada materia en particular. ¿Qué diría usted cuál es la diferencia o qué hace diferente hacer un proceso escrito a un oral? Ya hablamos de que sí sean más rápidos, que haya esta publicidad, que haya un equilibrio, pero para usted, ¿sí hay un aporte o qué lo hace diferente? Indudablemente, yo destacaría el siguiente elemento. Dadas las cargas procesales, es muy difícil que siempre el juez pueda estar presente en las diligencias. El juez actualmente en un juzgado pudiera no estar presente, siempre se pretende que sea así, pero sí va dirigiendo el procedimiento. En el caso del juicio oral, por necesidad del juez tendrá que dirigir la audiencia. De hecho, el secretario únicamente va a dar entrada a la presentación de las partes, la constancia de que están presentes las partes, a protestarlos para que se conduzcan con verdad en todo el desarrollo de la diligencia, no solamente las partes, sino quienes van a intervenir, testigos, peritos, etcétera. Y a partir de ahí, el mando, por decirlo de alguna manera, lo va a tomar el juez durante toda la audiencia. Todas las decisiones serán directamente emitidas por el juez y el secretario únicamente estará presente para dar fe de lo que se está haciendo. Mencionaste esta cuestión de la celeridad. Precisamente otro de los principios es el de la concentración, que nos permitirá que el juicio pueda llevarse en el menor número de actos procesales posibles. Con este nuevo juicio se prevén solamente 2 audiencias. Una audiencia que se denomina preliminar, que tiene por objeto depurar el procedimiento y, por decirlo en términos coloquiales, limpiarlo de polvo y paja.
para que solamente nos quedemos con la litis principal, el conflicto principal. Y la siguiente audiencia, que es la audiencia de juicio, será dedicada exclusivamente a recibir pruebas que están dirigidas a esa litis, nada más. Son 2 audiencias y en esas audiencias el juez tendrá que resolver todo de manera verbal. Incluso, de ser necesario, dictar resoluciones que resuelvan excepciones o incidentes de manera verbal. Nuevamente, y para quienes nos escuchan y nos ven del otro lado de su televisor, ¿les llamamos o la ley les llama procedimientos orales? Porque la oralidad es el medio de cómo se transmite al juez, cómo se le da a conocer al juez. Pero en el caso del juicio oral mercantil, ¿es completamente oral? ¿Se lleva de principio a fin oralmente? No. Las reglas de la teoría general del proceso nos establecen una secuencia lógica para poder instruir un procedimiento. Primero viene una etapa expositiva o postulatoria en el que las partes fijan sus posturas. Existe una demanda, existe una contestación y tal vez lo que la gente conoce como contrademanda, que se denomina reconvención. Con esto el juez va a tener la posibilidad de establecer cuál es el verdadero conflicto de esos escritos. Esa es la primera etapa, la expositiva. Después viene la etapa probatoria, en el que las partes se dirigirán a aportar los medios de prueba necesarios para demostrar los hechos que ellos han invocado. Una etapa conclusiva, en el que las partes alegarán ante el juez lo que estimen son sus razones para considerar que probaron sus acciones, su acción o su excepción. Y una etapa resolutiva, en la que el juez simplemente dicta la sentencia que resuelve el conflicto. Todas estas etapas en el procedimiento ordinario mercantil, en el procedimiento ordinario civil, son escritas. Desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, todo es por escrito. Toda petición se hace por escrito y por escrito la contesta la autoridad. Con el nuevo sistema oral mercantil, solamente la etapa expositiva, la de demanda, contestación, en su caso reconvención, contrademanda, y fijación de la litis será por escrito. A partir de ahí todo lo demás será oral. La primera audiencia en la que se decidan excepciones procesales y otras novedades que nos presenta el juicio oral mercantil. La segunda audiencia de juicio en la que se recibirán todos los medios de prueba. Y al final esa audiencia se suspende por 10 días para que se reanude con una exposición oral del juez acerca del sentido de su sentencia. Escuchamos atentamente al juez Perman. Si usted es comerciante y está interesado en resolver alguna controversia que tenga, cámbiale este canal. Estamos hablando acerca del juicio oral mercantil, dónde está fundado, dónde está fundamentado, los principios, las reglas, las etapas del proceso. Le invito a que no le cambie, estamos hablando derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que este día estamos hablando sobre el juicio oral mercantil, cómo se desarrolla, las etapas, de dónde surge. En nuestras redes sociales lanzamos preguntas para nuestro auditorio, a las cuales han dado respuesta Iván Salinas Peña. A él se le preguntó, o él respondió la pregunta, ¿dónde se encuentra regulado el juicio oral mercantil? Como ya nos lo manifestaba nuestro invitado el día de hoy, él nos contestó que en el Código de Comercio, igual que Gabriela Serrano Contreras. A la pregunta, ¿cuándo es necesario acudir a un juicio mercantil a uno civil? David Gutiérrez Gallegos nos contestó, cuando se refiera a actos de comercio, aunque se haya caído en el acto de manera accidental o alguna de las partes sea comerciante. Yo le preguntaría entonces, ¿cómo se puede caer de manera accidental? Lo que pasa es que al momento de la celebración del acto legal, el acto jurídico, no se tiene conciencia acerca de si lo que se celebró es un acto de naturaleza civil o mercantil. El ejemplo que te daba yo era el de la compraventa o un arrendamiento, ¿sí? En el que yo a lo mejor yo soy un particular, tengo un inmueble que tengo desocupado y lo ofrezco en arrendamiento. Y viene el representante legal de una sociedad mercantil y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero arrendarlo, ¿para qué? Para desarrollar aquí las actividades de mi sociedad mercantil. Y entonces instalo un restaurante, mi giro comercial, el objeto social de mi sociedad mercantil es la venta de alimento al público. Y entonces celebro el contrato de arrendamiento, empiezo a arrendar el inmueble, pago mis rentas, etc. Si existe un conflicto entre esas dos personas,
Si se deja de pagar la renta, por ejemplo, el propietario del inmueble tendría que demandar la rescisión del contrato, pero no en la vía civil, porque aunque él es un particular y lo que celebró fue un contrato de arrendamiento previsto en el Código Civil, lo cierto es que la otra parte es un comerciante. Y ese acto jurídico tuvo por objeto desarrollar su actividad comercial. Y entonces va por la vía mercantil. Muy bien. Dando pie a esto le preguntaré también. Seguramente muchos de nuestros amigos que nos ven el día de hoy, otros que no nos ven, pero que están de alguna forma emocionados con los juicios orales mercantiles y dicen, yo tengo un pagaré. ¿Este pagaré lo puedo cobrar a través del nuevo juicio oral mercantil? No. Esto es importante que se tome mucho en consideración. El nuevo juicio oral mercantil está dirigido a aquellas acciones que originalmente se tramitarían en un juicio ordinario mercantil. Pero para poder diferenciarlo del juicio ordinario mercantil se ha previsto una cuantía máxima. De tal manera que, conforme al artículo 1339 del Código de Comercio, si la acción que se va a intentar no rebasa en monto, al día de hoy son 520.900 pesos, que es el monto que prevé el 1339 del Código de Comercio, si se intenta una acción con un monto menor, pues si yo exijo 400.000 pesos de suerte principal, exclusivamente de suerte principal, va por vía oral mercantil. Si yo exijo una cantidad mayor a la que rige el 1339, entonces ya no va a ser vía oral mercantil, será juicio ordinario mercantil, que sigue conservando las reglas de un procedimiento escrito. Pero esto es únicamente para aquellos casos en los no previstos para la vía ejecutiva mercantil o la vía especial. Hace un rato mencionaba yo estos contratos en los que se deja en prenda la factura del vehículo. Si el vehículo costó 100.000 pesos, 120.000, 300.000 pesos, entonces aun y cuando se exija el pago de lo debido por ese vehículo, no puede ir por vía oral mercantil, porque lo que tengo es un contrato de prenda, y entonces tengo que hacerlo valer en la vía especial mercantil. Si lo que tengo es un pagaré, o me expidieron un cheque que no fue cubierto por el banco, y el monto es de 500.000 pesos, no importa que sea menor al que prevé el artículo 1339, no va a ir por vía oral mercantil. Hay una vía especial establecida para cobrar títulos de crédito con carácter ejecutivo, y es el juicio ejecutivo mercantil. La pregunta obligada también sería de las novedades que presenta este juicio. En nuestras redes sociales, este programa lanzó la pregunta, e Iván Salinas Peña nos dice como novedad la presentación y desahogo de pruebas de manera oral, acompañado de peritos, todo desahogado en muy pocos días. El propio Iván Salinas Peña nos dice y solo aplica para el juicio ordinario mercantil. Adolfo Ortega Ávila dice la mediación. David Gutiérrez Gallegos nos dice principalmente la oralidad en las audiencias, concretamente en lo referente al desahogo de las pruebas, igualmente que aplica solo a lo que vendría siendo el juicio ordinario, la aplicación de los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Pero usted, ¿qué nos diría? ¿Cuáles serían estos nuevos aportes, estas diferencias? Tienen razón los televidentes que aportaron a través de las redes sociales. Efectivamente, los que mencionan son novedades que presenta el juicio oral mercantil. En concreto, para empezar, el llamado a juicio al demandado. En las demás leyes, civil, los otros juicios orales ordinarios mercantiles, ejecutivos, si el demandado no es localizado a la primera búsqueda por parte del actor, se deja un citatorio para que espere al actuario, el demandado espera al actuario en el día y hora que el actuario le señale. Y esto es algo que deberán de tomar en consideración actuarios y abogados postulantes. En el juicio oral mercantil ya no. En el juicio oral mercantil el emplazamiento se va a realizar a la primera búsqueda, se encuentre o no se encuentre el demandado. Lo que se exige es que el actuario tome todas las providencias necesarias que prevé el Código de Comercio para asegurarse, cerciorarse de que sí es el domicilio del demandado. Este es uno de los cambios que más significativos resultan para el abogado postulante. ¿Qué otros cambios encontramos? Existen dos audiencias, lo había mencionado yo.
La primera es una audiencia preliminar y esta resulta de suma importancia. En esta audiencia se va a depurar el procedimiento. El juez va a resolver de manera oral todas las excepciones procesales, es decir, aquellas que no están dirigidas a atacar el fondo de la acción, sino solamente aspectos relacionados con la relación jurídica procesal. Con excepción de la incompetencia, las excepciones de falta de personalidad, la excepción de conexidad, de litispendencia, deberán ser resueltas en esa audiencia. Ahí se van a recibir las pruebas y ahí el juez dictará de manera verbal su resolución. Una vez que resuelve todas las excepciones procesales, se procede a una etapa de, como también lo refirieron, conciliación y o mediación. El Código de Comercio prevé estas dos palabras, conciliación y o mediación. Sin embargo, si recordamos algunos principios de la mediación, sería realmente difícil para el juez poder llevar a cabo una labor de mediación. La mediación debería de ser en un lugar distinto a aquel en el que se está llevando el juicio. Perdón, o sea que entonces esta mediación y esta conciliación sí la estamos entendiendo como la justicia alternativa que conocemos. Sí, es una forma de justicia alternativa, pero el juez deberá de ser muy cuidadoso en la forma en cómo la lleva a cabo. Recordemos, por ejemplo, que la mediación exige secrecía, exige confidencialidad, y si el que va a llevar a cabo la labor de mediación es el juez, pues el juez no puede tener en cierta manera ese aspecto de la confidencialidad porque va a conocer de hechos que después pudieran ayudarle a resolver el juicio. Entonces, resulta un poco espinoso este aspecto de la mediación. Yo en lo personal, y habrá compañeros que difieran en esta opinión, creo que la labor que tiene que hacer el juez es la de la conciliación. Tal vez echar mano de algunas herramientas de la mediación, pero la labor que tiene que hacer el juez es de conciliación. Y hablando del otro proceso oral que conocemos, y sin comparar, por hacer las similitudes, en el nuevo proceso penal de vía oral, el juez sí suspenderá la audiencia y les exhortará que exploren estas salidas, explorándolas como a través de la agente de justicia alternativa. En este proceso oral mercantil, ¿el propio juez es el que explora esta solución alterna? Es que así es como lo prevé el Código, que será ante el juez la labor de mediación. Y entonces eso limita la actividad del juez, indudablemente. Creo que sería sano que el juez llevara a cabo una actividad de conciliación, tal vez utilizando de manera práctica algunas herramientas de la mediación, y si ahí en la audiencia no llega a que las partes puedan llegar a no logra que las partes puedan llegar a un convenio, continuar con la audiencia, porque así lo prevé el Código, sin dejar de exhortarles a que continúen en pláticas ante la institución correspondiente, que es el Centro de Justicia Alternativa, para poder llegar a una solución. Pero el juez no va a poder parar el procedimiento, tendrá que continuar con él. Después de esta labor de mediación, si no se logra nada, vienen aspectos novedosos, que las partes se pongan de acuerdo en aquellos hechos que ya no necesitan, que ya no son controvertidos porque ya fueron aceptados por ambas partes, que también puedan fijar acuerdos relacionados con medios de prueba, aquellos que ya no hay necesidad de recibir porque ya quedaron demostrados con lo que las partes dijeron en los escritos de demanda, contestación y reconvención. Y posteriormente en esa audiencia el juez va a preparar los medios de prueba para la siguiente audiencia, pero ya esos medios de prueba están dirigidos a resolver la litis principal. En este nuevo método de resolver este conflicto, la sentencia, ¿qué tintes va a revestir? ¿Cómo es una resolución en esta materia? En este caso, cuando se celebra la audiencia de juicio, lo que ocurre es que el juez va a recibir todos los medios de prueba dirigidos a la litis principal, ¿sí? Una vez que lo recibe, les concede a las partes tiempo para alegar. Y después de que vence ese tiempo, 15 minutos para cada parte, de manera verbal tendrán que alegar, el juez suspende esa audiencia de juicio por 10 días, para reanudarla 10 días después, y durante esos 10 días deberá de emitir su sentencia. Y en la audiencia, en el acto donde se reanuda la audiencia de juicio, el juez va a exponer de manera verbal las razones, las motivaciones que le llevaron a tomar su decisión en X o Y sentido, los fundamentos de derecho. Es decir, expondrá de manera breve cuáles son las razones que le llevaron a tomar su decisión. Y enseguida se agregará la sentencia por escrito al expediente, pero el juez tiene que exponer oralmente sus razonamientos. Vamos a decir que entonces se va a realizar una audiencia
exclusiva para la lectura de esta sentencia. Técnicamente se reanuda la segunda audiencia, la de juicio, pero se hará 10 días después de que culminó la primera. Muy bien, seguimos hablando de juicios orales mercantiles con el juez Saúl Ferman Guerrero, quien nos explica cómo se desarrolla esta mecánica de los juicios orales. No le cambie, es nuestro último bloque. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, llame. Están nuestras redes sociales a su disposición. Estamos hablando derecho, continuamos. Continuamos en Hablando Derecho. Le recuerdo que está a su disposición nuestra línea telefónica, las redes sociales, un tema muy interesante, los juicios orales mercantiles. Llame, compártanos qué piensa usted, le interesan, tiene alguna duda respecto de iniciar algún juicio, estamos a sus órdenes para resolver sus dudas. Y comentando y siguiendo con nuestro tema, sería el momento de hablar ahora sobre las pruebas. ¿Cómo se van a recibir? ¿Cómo se van a desahogar? ¿Hay una etapa probatoria? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se desarrolla en un juicio oral mercantil? Bien, trataré de ser lo menos técnico posible. Tenemos un auditorio muy amplio que no está solamente conformado por abogados. Es importante diferenciar lo que se hace en cada audiencia. Hablábamos de una audiencia preliminar en la que se reciben pruebas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué si en la audiencia preliminar tengo pruebas, en la audiencia de juicio también? Las pruebas de la audiencia preliminar son para lo que llamamos excepciones procesales. Aquellas formas en las que el demandado trata de defenderse sin ir al fondo del asunto. Yo puedo alegar que una persona que representa a una empresa no tiene personalidad para representarla porque su poder no reúne los requisitos. Esa es una excepción procesal. Y entonces esa falta de personalidad la tengo que resolver en la audiencia preliminar. Para resolver esa falta de personalidad tengo que recibir en la audiencia preliminar esos medios de prueba. Pero si lo que voy es al fondo del asunto, es decir, si se debe o no una factura de 200,000 pesos por un negocio mercantil y entonces ofrezco testigos u ofrezco la declaración de mi contraparte, la confesión de mi contraparte, y están dirigidas a resolver ese asunto que es la litis principal, entonces son pruebas que se van a recibir en la audiencia de juicio. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas? Ya hablando más técnicamente, existen medios de prueba que son conocidos por los abogados, la prueba confesional, la prueba testimonial, la prueba pericial. Hay algunas novedades. Por ejemplo, en la prueba confesional se va a exhibir un pliego de posiciones, lo que le vas a preguntar a tu contraparte o lo que vas a afirmar a tu contraparte para que tu contraparte diga sí o no. Lo presentas por escrito, pero si la contraparte acude a la audiencia, el pliego no se va a abrir y entonces el abogado que ofreció ese medio de prueba deberá hacer las posiciones de manera verbal y va a ir calificando el juez una por una. Ahí se me ocurre una pregunta, porque es un sistema oral y un sistema en donde se va a privilegiar la equidad. Sí. Estas posiciones son preguntas, para quienes nos ven en su casa son preguntas. Son afirmaciones, no son preguntas abiertas. Yo lo que hago es afirmarle algo a mi contraparte y mi contraparte se limitará a decir sí o no. Y la primera pregunta entonces sería, ¿la contraparte puede levantar la mano y decir objeción, su señoría? No, no es como en el sistema penal. A quien tú le estás interrogando o a quien está formulando las posiciones, no. Desde luego que el abogado de la contraparte podrá en su momento levantar la mano y decir, me opongo a esa posición. Pero lo que pasa es que el juez va a ir calificando posición por posición. ¿Me entiendes? Tú formulas la posición que diga el absolvente, mi contraparte, si es cierto que firmó un contrato de compraventa. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, a lo mejor puedo hacer uso de la voz, pero realmente el juez va a calificar de entrada la posición antes de que cualquiera haga mención. Yo formulo la posición y el juez va a decir, sí se formula, se califica de legal porque es correcta, porque reúne los requisitos que exige la ley y adelante se formula. Entonces, si entendí o si entendimos bien, la persona que realice esta posición la menciona, el juez la va a escuchar, va a decir es legal, no es legal, conteste. Así es, exactamente, así es.
¿Qué otras diferencias hay en cuanto a los medios de prueba? En el caso de la prueba testimonial, serán las partes quienes se encarguen de traer a sus peritos, a sus testigos, y solamente que manifiesten su imposibilidad de hacerlo, el juzgado los va a citar. En este caso es importante tomar en consideración que el juzgado puede apercibir a los testigos, de incluso mandarlos traer con el uso de la fuerza pública si no asisten a la diligencia. Si llegada la audiencia no acudieron los testigos, entonces este sería uno de los casos en los que la audiencia pudiera diferirse. ¿Por qué? Porque se dejaría de recibir un medio de prueba ofrecido por una de las partes en evidente violación a su derecho para aportar medios de prueba por una razón que no le es imputable, es decir, no tendría él la responsabilidad de que el testigo dejara de ir. Entonces en ese caso sí se podría diferir la audiencia. En el caso de los peritos es importante tomar en consideración que una vez que se admite la prueba pericial, los peritos tienen 10 días para aceptar el cargo y rendir su dictamen. Y este dictamen tiene que estar emitido antes de la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque el juez, si observa que los dictámenes son contradictorios, estará en la obligación de designar un perito tercero en discordia y este tiene que acudir a la audiencia de juicio. Aquí hay un dato importante, sobre todo para los amigos peritos que nos estén viendo. Si el perito tercero en discordia designado por el juez acepta el cargo, tendrá que establecer cuál es el monto de sus honorarios. ¿Cubiertos por quién? Por las partes de 50% cada una. Pero si deja de asistir a la audiencia, se le impondrá una sanción, una multa, por el monto de sus honorarios. Y eso será repartido entre las partes. Así que los peritos no pueden dejar de acudir a la audiencia, por lo menos los terceros en discordia. Sobre esta misma pericial, las partes, de acuerdo a cómo funciona el sistema tradicional, únicamente ofrecen al juez el papel donde consta la pericial, ¿no? La operación técnica científica que hizo este experto. El perito no tiene que ir al juez en la audiencia de juicio oral a explicar lo que hizo ahí. Sí. Quien exhibe el dictamen es el perito, ya que aceptó y protestó el cargo. En la audiencia de juicio debe de asistir el perito tercero en discordia, si es que designa el juez, y los peritos de las partes. Si alguno de los peritos deja de asistir, se tendrá a esa parte por conforme con el dictamen de la otra. Porque lo que se busca es precisamente celeridad y que el juez no esté designando peritos tras peritos por el incumplimiento de los peritos que no acudieron. Todos los medios de prueba se pueden ofrecer en el juicio oral mercantil. Cualquier medio de prueba, es cierto que el código prevé una especie de catálogo de medios de prueba, pero no son los únicos, es una referencia enunciativa, no limitativa, siempre y cuando los medios de prueba no sean de los prohibidos o estén permitidos por la ley, no atenten la moral, las buenas costumbres, etcétera, sean de posible recepción. Nos mencionó también en el caso de los testigos que cuando su inasistencia no es imputable a las partes, se puede suspender la audiencia. No, testigos, ajá, sí, testigos. Si fuera imputable, ¿qué sucede con estas pruebas? ¿O en qué casos estas pruebas ya no se podrían recibir? Precisamente cuando la falta de recepción de algún medio de prueba depende del oferente, de quien ofreció esa prueba dejará de recibirse, ya no se podrá recibir. Pues los juicios orales mercantiles son una nueva oportunidad de ofrecerle a la gente justicia pronta, equidad, y como en todas las nuevas materias o los nuevos procesos, amerita un cambio de mentalidad. Así es. ¿Cuál sería su último comentario respecto a esta materia? Que tengan confianza. Estamos trabajando en que esto se lleve a cabo de la manera en que la ley lo prevé. Estamos buscando que exista la capacitación para nosotros los jueces, el estudiar de manera detenida estas novedades que tiene el Código de Comercio y poder brindarles un servicio adecuado, ¿no? Una labor de impartición de justicia realmente apegada a los principios de la ley y a los principios constitucionales. Pues le agradecemos mucho que haya estado el día de hoy con nosotros, que nos dé a conocer una materia nueva, importante y que es de un uso cotidiano. No sé realmente cuántos asuntos de estos se hayan conocido, se empiecen a conocer a partir de la reforma o de la puesta en vigor. Pues ya tenemos algunas promociones, ya veremos a ver cómo se van desarrollando. Ya nos estará invitando entonces a los primeros juicios orales mercantiles. Con todo el gusto, claro que sí. Pues nuevamente muchas gracias de haber estado con nosotros. Esperamos que próximamente nos pueda acompañar en otro tema tan importante como en el que nos ha platicado el día de hoy. Gracias a ustedes, un placer y un saludo a todo tu auditorio. Gracias sobre todo a usted
que una semana más nos acompañó en su programa Hablando Derecho, y yo le recuerdo que si usted ha sido ganador o acreedor a algún premio, lo puede recoger en la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, en horario de oficina. Únicamente necesita copia de su credencial de lector. Le invito a que el día viernes escuche Hablando Derecho Radio con nuestro compañero Gustavo González, el coordinador de información del Poder Judicial del Estado. A mí no me resta más que agradecerle nuevamente e invitarle a que dentro de 8 días nos vea nuevamente a través de su televisor. Se despide de ustedes su amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.